Buenos días, este es el primer tutorial sobre el manejo, la primera parte del tutorial sobre el manejo de la herramienta Flow Simulation, la cual es un complemento del programa de diseño asistido por computador SolidWorks. Yo tengo en estos momentos SolidWorks 2012, la versión 2012. En esta versión el Flow Simulation se encuentra acá en complementos. Antes de usarlo debemos activarlo, ¿sí? Dándole, chuleándolo, ok. Una vez hecho esto podemos buscarlo acá dándole clic derecho sobre estas pestañas que son como los aditamentos que podemos usar en estos momentos del SolidWorks y chuleamos el Flow Simulation. Ok, aquí se nos activan todas las opciones de este análisis. Recordemos que este es un análisis igualmente por elementos finitos como la mayoría de los análisis que realiza el SolidWorks. Bueno, para comenzar a trabajar con el Flow Simulation debemos crear un nuevo proyecto, por llamarlo de alguna manera. Para eso vamos a esta pestaña que se llama Wizard. Wizard es como un asistente que nos brinda esta herramienta para ir paso a paso realizando la simulación. Ok, aquí nos da dos opciones básicamente, que consiste en crear una configuración nueva o usar la configuración predeterminada. Vamos a usar la configuración predeterminada que tiene el programa para realizar paso a paso el proceso de simulación por Flow Simulation. Vamos a dar siguiente. Aquí lo que me está diciendo es que ya hay un proyecto de Flow Simulation. Y me está preguntando que si deseamos sobreescribir en él. Le vamos a decir que sí. Ok, la primera opción que tenemos es la selección del sistema de unidades. Como podemos ver, hay sistema de unidades en centímetros, hay un sistema de unidades en pies, en libras, en milímetros, el sistema internacional. En fin, vamos a escoger el de sistema internacional. Aquí lo que podemos ver son las variables que maneja el programa, que puede ser presión, velocidad, masa, longitud, temperatura. Hay varias, hay de tipo geométrico, de cargas, calor. En nuestro caso nos interesa el calor, que en estos momentos queremos hacer una simulación para mirar las capacidades que tiene esta herramienta para medirnos el calor alrededor del tiempo, la transferencia de calor alrededor del tiempo. Básicamente es lo que queremos observar. Mm, Entonces, bueno, pues podemos darnos cuenta todas las variables que maneja este tipo de simulaciones, y lo que podemos hacer acá es escoger la notación científica. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 3. Vamos a dejarlo tal cual está. Vamos a dar siguiente. Aquí lo que nos está preguntando es si el fluido está interno al producto o está externo al producto. Nosotros vamos a realizar un análisis externo al producto. Aquí lo que nos está preguntando es qué características físicas vamos a considerar. Vamos a considerar la conducción de calor en sólidos, la radiación, gravedad, rotación, etcétera. Nosotros nos interesa la conducción de calor en sólidos. Le vamos a dar siguiente. Continuando con el segundo video, la segunda parte del video tutorial sobre el manejo de Flow Simulation. Aquí en esta parte, en el asistente de Wizard, debemos seleccionar o tenemos las opciones para seleccionar qué clase de fluido queremos utilizar en nuestro análisis. Como podemos ver, hay diferentes fluidos. Están fluidos gaseosos, fluidos líquidos no newtonianos,
fluidos líquidos compresibles, gases reales, entre otros. Bueno, en nuestro caso, bueno, podemos ver que hay una amplia selección, pero en nuestro caso vamos a escoger aire y le vamos a dar a adicionar. Recordemos o podemos observar que aquí hay una opción de nuevo para adicionar eh, nuevos fluidos que de pronto no se encuentren en la biblioteca que tiene el asistente. También podemos editar materiales que se encuentren, materiales o fluidos que se encuentren, podemos editarlos. Ellos tienen sus tablas y sus propiedades, las cuales están bajo, se pueden modificar en dado caso. Bueno, ahora ya teniendo el aire podemos darle next y ahora procedemos a seleccionar el sólido. Igualmente que con los fluidos tenemos una amplia selección de aleaciones, materiales para construcción, cerámicos, minerales, metales, no isotrópicos, polímeros, semiconductores. En este caso vamos a escoger un polímero, ya que nuestro material va a ser un plástico. Aquí vamos a escoger el poliestireno, un plástico, un termoplástico bastante común. Vamos a darle siguiente. Aquí en esta opción pues no podemos hacer mucho, solo nos dan un parámetro y no se puede modificar, así que vamos a darle siguiente. Ok, aquí nos dicen básicamente qué parámetros de importancia se van a tener en cuenta. Estos parámetros pueden modificarse, ¿sí? Pero vamos a dejar presión, temperatura. Aquí está el parámetro de la velocidad del fluido. Esta velocidad puede variarse bien aquí o puede variarse una vez terminado el asistente Wizard. Una vez por fuera del asistente Wizard puede variarse en las opciones que tenemos aquí arriba. Ok, vamos a dejar, bueno, aquí está la temperatura inicial del sólido, del material sólido, en este caso el poliestireno. Está a una temperatura inicial de 293 grados Kelvin. Esto también puede variarse, podemos colocarle quizá una mayor temperatura, 300 grados Kelvin. Vamos a darle siguiente. Aquí pasamos a la etapa de mallado. Esto básicamente es la resolución, ¿sí? La resolución de la malla. Recordemos que entre mayor resolución tenga la malla, más fina va a ser la malla y por ende quizá va a ser un análisis más verídico, más real, pero asimismo va a ser un análisis más demorado y quizás se nos cuelgue la máquina. Así que pues vamos a dejarlo en 3 por el momento. Vamos a darle finalizar. Ok, ya nos encontramos fuera del asistente. Fuera del asistente podemos darle clic aquí en General Settings. Básicamente es un resumen de lo que hicimos en el asistente. Nos muestra de nuevo el tipo de análisis por si queremos hacer algún cambio. Nos muestra de nuevo la selección del fluido. Nos muestra de nuevo la selección del sólido. Las condiciones de la pared. Y las condiciones iniciales y de ambiente. Todo lo podemos variar. Podemos colocar que está a 1 metro en vez de 0 metros por segundo a la velocidad, no hay problema. Todas las unidades están en sistema internacional, por lo que lo seleccionamos anteriormente. Le podemos dar a aplicar y ok. Una vez fuera del asistente, podemos proceder al árbol de la simulación del Flow Simulation, al árbol del análisis. Este árbol es un símil al árbol de modelado, ¿sí? Entonces, al igual que en otras simulaciones, de este árbol podemos colocar las condiciones básicamente.
podemos seleccionar los materiales de nuevo para cada pieza. Buscamos de nuevo nuestro polímero, le damos OK, o podemos seleccionar una de las dos piezas, le damos OK. Podemos ir después a condiciones de frontera y en esta ventana nos piden seleccionar una cara, ¿sí? O nos piden seleccionar una o más caras a las cuales va a estar sometidas, o a las cuales van a estar sometidas a la dirección del fluido, por llamarlo de alguna manera, a la dirección del aire. Estamos suponiendo que el aire está en dirección del eje X. El eje X. Entonces, por lógica, vamos a seleccionar esta cara y esta cara. Y podemos... Bueno, acá nos dan varias opciones. Aquí nos están dando la opción si seleccionar el flujo, si seleccionar la presión o si seleccionar la pared. Vamos a seleccionar el flujo. Recordemos que el flujo está dado por la tasa, la rata normal de flujo por cara, está dada por la derivada de la masa, es un flujo de masa. Este valor se puede variar, la derivada en el tiempo, este valor se puede variar, entonces podemos colocarle 1, no hay ningún problema. Ok, ahora procedemos a seleccionar en goals. Goals básicamente es donde seleccionamos qué variable queremos analizar, ¿sí? Qué variable queremos ver cambiar en el tiempo, qué variable nos interesa. El análisis tiene un conjunto de variables muy amplio, ¿sí? Pero no todos los... No siempre vamos a querer analizar todas las variables. No todos los productos van a estar bajo el mismo ambiente, bajo los mismos requerimientos, ¿sí? En este caso queremos analizar las variables de calor. Bueno, volviendo con la parte 3 del video tutorial acerca de los principios del Flow Simulation, volvemos al ítem de Goals, de Global Goals, donde debemos seleccionar, como dijimos en el tutorial anterior, en el video, en la parte anterior, las variables que deseamos analizar, que deseamos observar en el tiempo. Como habíamos dicho anteriormente, nos interesan únicamente las variables que tienen que ver con calor, con la temperatura. Luego podemos seleccionar variables tales como la temperatura del fluido, la temperatura del sólido. Aquí está la temperatura del fluido, podemos seleccionar la temperatura mínima, máxima o promedio. Vamos a seleccionar la temperatura promedio del fluido. Y vamos a seleccionar la temperatura promedio del sólido. También podemos seleccionar quizá la masa del aire. Podríamos seleccionar bueno, podríamos seleccionar la transferencia de calor. Puede llegar a ser interesante. Y podríamos dejar así y darle OK. Luego, acá nuestro árbol, podemos observar nuestros 4 goals, nuestros 4 variables de interés, ¿sí? Y podríamos proceder a correr el problema, a darle solución al problema. Le damos run.
y el programa va a comenzar desde la generación de la malla, ¿sí? Con la resolución que dimos anteriormente en el asistente Wizard. Recordemos que dimos una resolución baja de 3 con el fin de que la malla no generara mayores inconvenientes. Ya generó la malla. Ahora está procediendo a calcular. Estos cálculos los hace de una forma iterativa y puede demorar unos pocos minutos a varias horas, dependiendo del problema a solucionar. Mientras, mientras el programa está solucionando, está iterando, tenemos varias opciones interesantes. Vamos a analizar todos nuestros goals, nuestras variables de interés, las podemos analizar mientras él soluciona. Y podemos ver paso a paso, iteración a iteración, cómo van cambiando. Podemos darle clic acá en plot y le damos OK. Selecciono los goals, le damos OK y él me va a mostrar una gráfica. Vamos a una gráfica del comportamiento de las diferentes variables de interés. Aquí está por colores. Podemos ver que el color azul es la temperatura promedio del fluido, color verde es la temperatura promedio del sólido, del poliestireno, la naranja es la transferencia del calor, la tasa de transferencia de calor, y la roja es la masa del aire. Y podemos ver los diferentes comportamientos a lo largo de las iteraciones. Esto significa una gran ventaja porque podemos darnos cuenta de si el análisis tiene sentido o no. Porque muchas veces podemos equivocarnos en la, en la inserción de algún número, de algún valor. Y quizá este tipo de análisis, de preanálisis, nos deje ver antes de que acabe todas las iteraciones si estamos haciendo un análisis correcto o no. También tiene otra opción interesante y es una opción más gráfica que se obtiene dándole clic acá. Nosotros podemos seleccionar el plano en el cual deseamos ver, en el cual podemos ver el plano de corte, por llamarlo de alguna manera. Estos planos, en este caso este es alzado. Digamos que yo quiero ver cómo se está comportando la temperatura cortando por alzado. Luego yo puedo seleccionar acá alzado. Aquí yo puedo seleccionar el parámetro de interés. Yo podría seleccionar temperatura o temperatura del fluido o temperatura del sólido, ¿sí? O temperatura total. Seleccionemos la temperatura del sólido. Vamos a darle. Bueno, aquí podemos ver en diferentes resoluciones. Podemos rotarlo. Podemos verlo de forma horizontal, vertical y rotarlo. Y bueno, estas son opciones para guardar la imagen. Vamos a darle OK. Y nos va a mostrar una imagen, una escala de temperaturas, ya que seleccioné temperatura como la variable a observar. Esta es nuestra carcasa cortada por alzado con pues, las diferentes temperaturas. Aquí nos está dando la temperatura mínima, la temperatura máxima, nos dice el número de iteración en el que se encuentra. Es una opción bastante interesante. Esto puede llegar a ser muy útil para el análisis de elementos o dispositivos electrónicos, ya que estos dispositivos se calientan
alcanzan temperaturas altas en tiempos muy cortos, y esto nos puede ayudar a predecir el comportamiento de la refrigeración para dichos dispositivos. Si es correcta, si si, eh, si solventa las altas temperaturas de algunos integrados electrónicos. Claro que esta herramienta no solo se limita a componentes electrónicos, también puede llegar o también llega a servir a otras industrias, como por ejemplo el análisis en hornos, en el análisis en las piezas cerámicas que tienen los hornos internamente para atenuar el calor. También puede llegar a servir en el análisis de calderas, en el análisis de intercambiadores de calor, etc, etcétera, etcétera. Bueno, en estos momentos se encuentra iterando, así que el próximo video comenzará cuando la máquina haya iterado totalmente, haya terminado las iteraciones. Bueno, una vez terminado la una vez el programa ha terminado de las iteraciones, en este caso fueron 178 iteraciones y demoró alrededor de 16 minutos. Se puede proceder a mirar los resultados. Podemos cerrar esta ventana y podemos proceder a mirar los resultados. En este caso yo estoy mirando uno de mis intereses, que es la temperatura, la trayectoria del flujo de temperatura. ¿Cómo podemos mirar eso? Podemos ir en Flow Trajectories, podemos ir e insertar, ¿sí? Dependiendo del plano, claro está, podemos colocar por ejemplo planta, ¿sí? Y en planta vamos a mirar lo mismo. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar qué queremos mirar. Yo voy a volver a seleccionar temperatura, ya que es lo que me interesa. Aquí en apariencia puedo seleccionarlo tanto yo lo tengo como en tuberías, como en, también se puede seleccionar en líneas, o se puede seleccionar en esferas o en otras formas. Seleccionémoslo en líneas para variarla un poco y le podemos dar OK. Va a proceder a hacer un análisis. Mientras él hace el análisis podemos nosotros observar un poco el color y la escala de colores del primer análisis de temperaturas en alzado. Como podemos observar, este cuadrado grande, este cubo grande, representa el cubo de aire que rodea el elemento de poliestireno. ¿Sí? Las tuberías, comillas, la apariencia de tubería de aire que está lejano al elemento está en azul oscuro, quiere decir que está en una temperatura más baja, ¿sí? Y, la, y las tuberías que son más cercanas al elemento y que están inclusive internas al elemento tienden a tener un color más verdoso, quiere decir que ha aumentado, o sea que internamente el elemento está más caliente que el exterior, entonces sucede una transferencia de calor entre el aire y el plástico, lo que calienta el aire. ¿Okay? Y ese es el tipo de estudios que se pueden realizar por medio de Flow Simulation. Claro está que es un estudio un poco superficial, es los principios de cómo usar de cómo es el proceso paso a paso para realizar un estudio en Flow Simulation. Aquí realizó el estudio de líneas en planta.
podemos verlas, las líneas de temperatura en planta y así sucesivamente. Pueden verse bastantes líneas internas. Podemos ver que hacen recorridos diferentes dependiendo del plano. Y bueno, aquí hay muchos más resultados para observar. Esta solo es una muestra de que tiene para darnos el Flow Simulation. Que hay una parte dinámica. Bastantes cosas para ver. Para analizar de cada simulación. Bueno, fue un placer, espero les haya servido, les sea útil la información que he podido darles. Sé que es un tanto superficial y, y bueno, nada, espero los anime a seguir investigando acerca de esta herramienta que realmente es bastante útil para diversas industrias.